Puede haber sido el último día del mes de julio, pero fue simplemente un día más de los Juegos Olímpicos, donde estoy yo acá para contarte todo lo que pasó con los atletas argentinos. Una jornada que fue histórica, ya que conseguimos nuestra primer medalla en estos Juegos, y ni más ni menos que una dorada. Así que sin más preámbulos, arranquemos, que además de eso pasaron un montón de cosas. No se puede creer la cantidad de deportes que hay. Ya se lo saben absolutamente todos. Salió en las redes sociales, salió en los canales deportivos y hasta en los canales no deportivos. Hablamos de José Luis el Maligno Torres, que consiguió la dorada, ni más ni menos, la medalla dorada del primer lugar en BMX Freestyle masculino. Cosa que es increíble, destrabando las medallas que venían negándose hasta ahora en estos juegos. Y la dorada, que venía negándose desde 2016 con la Peque Pareto y también con el hockey masculino. Así que gigantesco el logro del salteño, que sí, triunfó el maligno, pero no estamos hablando de religión ni tampoco estamos leyendo o citando un pasaje de Apocalipsis, sino que así es el apodo de este muchacho que se caracteriza por ser jodón, pero también por ser muy arriesgado con sus acrobacias. Y fíjense esto, dato muy interesante, más allá del dato de color de las bromas y que sí afecta a su desempeño deportivo, es que la clasificación se había contenido. Le había quedado séptimo, pero simplemente porque no había arriesgado tanto, debido a que al correr más riesgos te podés caer y podés terminar sin clasificarte a la final. De esta manera reguló, clasificó como séptimo lugar, evidentemente a conciencia como una estrategia, y en la final dio todo, y dio tanto que quedó primero, ni más ni menos. Y fíjense que pasó dos veces, pero solamente la primera vez que pasó le alcanzó para que en ese puntaje quedárselo y ser el que más puntos hizo. Así que bueno, una cosa increíble y que, como creo que ya dijimos, tenemos que hablar de que este tipo fue el mejor, no solamente en la final de masculina, sino también en la clasificación masculina. El mejor puntaje lo hizo él en esa primera pasada. Y también si tomamos toda la rama femenina. Una cosa totalmente alucinante. Y bueno, es simplemente verlo. Yo no soy experto en las acrobacias, no sé cuáles son más difíciles y cuáles son más fáciles, pero la realidad es que la altura que toma, cómo no para de tener transiciones donde hace un salto, lo hace sin manos, da una voltereta, gira el manubrio 25 veces. Estoy hablando de una manera muy coloquial, pero son las cosas que puedo describir con lo que vi. Aunque, evidentemente, alguna persona que sea rider, como se dice los atletas de esta categoría, o una persona que tenga un conocimiento, invito a que pueda brindarnos algún poco de luz, pero bueno, realmente es un deporte que es de nicho, así que veremos, ojalá que llegue alguien. Así que bueno, una medalla de oro, todos contentos, todos felices, pero bueno, no, todos felices no, porque más allá de que fue una gran participación del argentino, tuvimos otros desempeños que no fueron tan buenos y otros que fueron buenos, pero que todavía no han llegado a coronarse con un metalito. Así que bueno, sigamos contando todo lo que pasó. Las Leonas, que no decepcionan, ganaron nuevamente contra España 2-1 y hasta ahora tienen puntaje perfecto, que hace el partido hasta ahora que más se les complicó, al menos en cuanto a resultado, y también un rival que podemos decir que no era tan accesible, entre comillas, como las anteriores. Aunque para las Leonas cualquier rival es vencible, ya que como ya dijimos 25 millones de veces, son potencia. Así que no es por confiado, porque en realidad técnicamente están clasificadas ya, pero esto va a empezar a partir de cuartos. Así que las Leonas siguen sumando puntos, siguen calentando motores y las cosas se van a ver de verdad para ellas a partir de las instancias finales, donde ahí sí si perdes te vas. Pero bueno, buenas sensaciones para las Leonas, que ganaron nuevamente y siguen con paso firme, así que re bien. Pasamos a una jornada un poco más negativa, que fue la que tuvieron los de handball masculino, o sea, los gladiadores, cayendo 38-27 contra Dinamarca. Aunque hay que tener en cuenta que hablamos de Dinamarca como una de las potencias históricas y también actuales en este deporte, siendo por ejemplo medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020. Así que no era un partido realmente fácil, quizás no tan accesible entre comillas como puede haber sido el de Hungría, y hasta quizás tuvieron un desempeño parecido. Por tanto, no hay que tomar solamente el resultado, sino también lo que se logró en la cancha. Aunque la superioridad danesa se notó desde el principio, a nivel fuerza física, a nivel ideas ofensivas, a nivel orden y fortaleza física defensiva. Como que cuando atacaba Argentina no tenía mucha capacidad de sobrepasar físicamente o con tiro a larga distancia o con cualquier recurso a sus rivales. Y en cambio cuando atacaba Dinamarca en dos toques te metía gol. Y bueno, ni hablar de los arqueros, donde nuevamente, como pasó contra Hungría, y cosa que para mí Argentina ya le empieza a ser bastante pesada, el tema de los arqueros, donde no voy a criticar al argentino, porque tampoco creo que tenía mucho que hacer, es muy difícil también, pero sí que el rival, tanto contra Hungría como Dinamarca, tuvo arqueros que fueron superiores e hicieron la diferencia, porque Argentina, por momentos, cuando recortaba distancia, cuando tuvo buenos tramos donde agarraba confianza, el arquero siempre terminaba evitando esos momentos donde te sacabas a tres, quizás. Pero bueno, finalmente se terminó alejando y el final no estuvo para nada debatido. Ahora, ¿qué esperar de handball? Bueno, hay que esperar porque todavía hay un poco de esperanza. Tenemos 6 equipos en el grupo, entre ellos Noruega y Dinamarca, que están ya despegados. Entre ellos se va a definir el primer lugar. Egipto, ahora vamos a hablar de ellos. Hungría,
que Argentina perdió, pero al mismo tiempo Hungría perdió contra Egipto, que era el otro medio malo. Entonces, digamos que a Hungría se lo puede pasar, porque quedan 2 fechas todavía. Y después también queda Francia. Francia es el actual campeón olímpico. O sea, no es una selección fácil, pero curiosamente no puedo ganar, porque perdió contra Dinamarca, perdió contra Noruega y empató contra Egipto. Y acá metemos todo junto y tratamos de analizarlo de corrido. Egipto tiene 3 puntos, porque le ganó, por un lado, sumando 2 puntos a Hungría, es el resultado más esperable, pero después se consiguió un empate contra Francia. Esto quiere decir que Egipto ya no lo puedes alcanzar, salvo que le ganes tanto a Francia como a Egipto. Ahí tendrías 4 puntos. La realidad es que está difícil, pero al mismo tiempo, el hecho de que Francia haya sumado pocos puntos te da un margen, porque Francia significa que no está jugando tan bien. De hecho, bueno, perdió contra los más mejores. Uy, Dios santo. Perdió contra los mejores y contra los otros no ganó. Así que está ese margen. Si le ganas a Francia, que viene un poco mal, y le ganas a Egipto, te clasificas. Salvo que Hungría haga algo medio loco. Pero el problema es que a Egipto también le queda otro partido. Entonces, si Egipto llega a ganar uno de los partidos que le queda, que no es el de Argentina, ahí se complicaría un poco. Pero imaginando la lógica, a priori uno podría pensar, a partir de ahora, Hungría pierde todo, Egipto pierde todo, incluyendo contra Argentina, y Francia pierde contra Argentina y gana el otro. Está todo bien. Hay que tener esperanza, estamos tratando de hipotetizar las cosas que pueden pasar, pero bueno, no están muertos y la verdad que no juegan mal, pero realmente, al menos para medallas, la veo difícil, porque contra los mejores se nota la diferencia. Al menos yo como inexperto absoluto me queda esa sensación, aunque igual los comentaristas de TIC opinan un poco lo mismo, pero bueno, qué sé yo, tampoco sé si son expertos o no. Los que la tienen verdaderamente jodida son los argentinos en vóley, y nuevamente rama masculina. Cayeron 3-1 en sets 3-1 contra Japón. Que bueno, es algo positivo el hecho de haber ganado un set, porque en la primera fecha no habías ganado ninguno. Inclusive a nivel juego estuvo bastante cerca, hubo una que otra polémica de la cual no me voy a meter, pero sí fue interesante. Digamos que si bien hubo alguno que estuvo más disparejo, hubo otros donde se decidió por cosas muy puntuales. Los japoneses sacaron un poco mejor, Argentina levanta y se pone 1-2, pero finalmente en el último, muy parejo, por 2 puntos nomás, lo termina perdiendo. La realidad es que es un resultado muy negativo porque en este formato no es tan fácil clasificarse porque no tenés tantos partidos que jugar. Perdiste contra Estados Unidos 3-0, perdés contra Japón 3-1. Ahora, ¿qué pasa? Te queda Alemania nomás. Y Japón ganó un partido, Estados Unidos ganó 2 partidos y Alemania ganó un partido, porque ganó Japón. Entonces, todos ganaron partidos menos vos. ¿Qué tendría que pasar para poder clasificarte? Bueno, está difícil, está realmente muy complicada. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque podés ganarle a Alemania, después que los otros dos que están arriba pase lo que sea. Si gana Estados Unidos mejor, pero que pase lo que sea. Y podrías clasificarte, quizás, milagrosamente, si ganás 3-0 por mucha diferencia de puntos y Japón pierde 3-0 por mucha diferencia de puntos como segundo lugar, cosa que sería difícil. O quizás también podría llegar a simplemente superar a Alemania, si ganas 3-0, y después clasificarte como uno de los 2 mejores terceros si se dan los resultados en otros grupos. Esto quiere decir que no gane ni Brasil ni Serbia. O mejor dicho, que no ganen al mismo tiempo. O sea, si gana uno o el otro y vos ganás 3-0 y por la mayor cantidad de diferencia de puntos posible, hay oportunidades. Nos agarramos de un lugar extremadamente pequeño, una rendija que te deja un menique para... Sí, hay que hacer muchas cosas por empezar a ganar, que no han ganado, pero no es imposible. Nuevamente, contra Estados Unidos no pude ver el partido, no puedo opinar tanto a nivel táctico, a nivel lo que pasó, pero contra Japón, que tengo un poco más de información, no pareció una selección derrotada ni mucho menos. Así que me parece que hay mucho que hablar y el formato, al dejar mejores terceros, deja la ventana abierta. Con un poco de suerte, con un poco de garra, con un poco de táctica, con un poco de vóley, se puede. Así que yo creo que está abierta la puerta a una clasificación que sería hermosa, la verdad que sería hermosa. Pero bueno, hay que esperar. Siguiendo con malas noticias, tenemos las derrotas en tenis, donde ya nos quedamos sin participantes, sin representantes. Tanto Cerúndolo como Báez cayeron, pero bueno, cayeron contra gigantes del deporte, de la industria, jugadores hiper reconocidos y no por cuestiones extradeportivas, sino porque son muy buenos. El caso de Báez cayó 7-5, 6-1 contra Tsitsipas, el griego, que es muy bueno. Quizás no es tan bueno como otros que son de la elite, pero bueno, está en el top 10 hace años y años y años, y sí, es un crack. Y después contra Ruth, perdió Cerúndolo, 6-3, 6-4. No vi el partido de Báez, por eso no voy a opinar a nivel táctico, pero siempre se puede perdonar una derrota contra Tsitsipas. Lo que hoy es que lo que era ganable y competible lo hizo. Ahora, ganar el Tsitsipas era difícil.
Pero sí, el partido de segundo lo vi y la realidad es que estuvo parejo, se definió por detalles. Pero bueno, segundo se equivocó un poco más, Ruth fue más sólido y si bien el primer set estuvo hiper parejo cada punto, o sea, tuvieron siempre con posibilidad de quebrarse o más o menos la misma cantidad de veces si pudieron quebrar al otro, la realidad es que Ruth lo aprovechó y bueno, después justo le quedaba 5-3 y ganó. 6-3 lo liquidó. El segundo set, bueno, fue un poco parecido. O sea, la realidad es que Cerúndolo y Baez son tenistas que están a la altura de los mejores, pueden competirles, pero los mejores son los mejores por algo. Inclusive Ruth, justamente en este establecimiento, que es el de Roland Garros, bueno, salió ya 2 veces segundo en un torneo que encima que se juega 5 sets, por tanto era difícil. Y quiero decir que cuando digo malas noticias, porque lo dije al principio y me quedé con el bichito en la cabeza, obviamente hablamos de manera hiper relativa, porque ya hay muchísimo mérito en que ya hayan llegado, por ejemplo, los argentinos en tenis hasta la tercera ronda, y no a rivales que son muy competitivos, y lo hacen también después de todo un circuito que es súper exigente, como es el de la ATP. Lo mismo con los de handball, lo mismo con los de volley. Siempre hay mucho mérito. Son malas noticias porque nosotros queremos que les vaya bien, pero evidentemente no lo hablamos desde un lugar sensacionalista, sino desde un lugar del sentimiento de uno de querer que las cosas salgan mejor. Porque también uno se pone contento cuando se ponen contentos de ellos, ¿no? A otro atleta que se le acabó el camino en los juegos es a Damián Jajaravilla, que al fin le tocó competir después de que había competido en esos primeros días en la clasificación y perdió contra el uzbeco Sadikov 6-2 en sets. Que en realidad es como decir 3-1. El tema es que el que gana 3 gana. Pero como se van contando a 2, se dice 6-2. Lo aviso porque eso uno piensa que jugaron 23.000 y no, jugaron 4 sets nada más. La realidad es que uno revisa los sets uno por uno. Lo que se da cuenta es que las cosas que separan al que gana y al que pierde son realmente milimétricas. Pero bueno, es lo que hablamos con tiro. Es una cuestión de precisión tan mínima que bueno, ahí está la calidad, ahí está la diferencia de los mejores y los peores. Sadikov era mucho más experimentado, de mejor ranking y de mejor resultado en juegos previos. Obviamente Jajaravilla está debutando en este juego. Por tanto, era una derrota previsible. Pero uno ve, y no es que ve una derrota en la que decís, che, ¿cómo te palició? No, ves una derrota en la de que él hizo un 9, vos hiciste un 8 y perdiste por eso. El primer set, de hecho, lo ganó Argentino, 28-27. Piensen que 28-27 quiere decir, teniendo en cuenta que tiran 3 en cada set, a la cuenta, que hiciste, por ejemplo, 2-10 y un 8. O bueno, las combinaciones posibles. Lo que voy es que ese número viene de 3 tiros, por tanto, más o menos hay que dividirlo. 30 sería 7-3-10. Bueno, primero lo ganó por un punto Jaravilla. Por un punto puedes ganar. Y después los demás los perdió o por 2 puntos en 2 casos o por un punto en un caso. O sea que estuvo muy cerca. La realidad es que por un tiro que estuviste peor, ya perdiste. Y a veces capaz que él hizo un 10 y vos hiciste un 9 y perdiste igual. Y sí, ¿qué va a hacer? Es parte del juego. Pero bueno, se nos va Damián, que era uno de los representantes que quedaba. Y la verdad es que me encariñé mucho de los deportes de puntería. Son muy entretenidos y tienen un formato realmente dinámico, cortito y al pie. Y en el que, más que nada, arco, porque entiendo más en arco. En tiro es como que es todo más, se ve como una imagen más como holográfica, me parece, no sé. Eh, muy interesante, muy divertido, la verdad. Así que bueno, pobre por él. Si hubiese ganado, hubiese competido otra ronda más. Pero bueno, ahí se quedó. Sadikov avanzó. Macarena Ceballos, la nadadora argentina, participó en 200 metros de pecho y quedó séptima en su serie, quedando puesto número 18 en la general, quedándose a solamente 2 lugares de meterse en las semis. Una pena, pero bueno, estuvo ahí. De hecho, quedó como reserva, se podría decir, por si alguno se bajaba o pasaba algo, para jugar esas semifinales. Pero bueno, no lo logró. La realidad es que yo me enteré el día de hoy que competía en esta categoría también. Pensé que solo competía en 100 metros, pero bueno, me enteré de esto, así que genial. Tuvo otra carrera para hacer, así que súper bien, pero bueno, no pudo. De todas formas, bueno, una buena experiencia para ella y ahora sí se despide de los juegos. En vela, afortunadamente, continuaron sus regatas, haciendo 4 el día de hoy, tanto Chiara Ferretti en IQ Foil, como ya dijimos, Windsurf, y también en IQ Foil Windsurf, el caso de Federico Saubidet. La realidad es que ninguno de los dos pudo destacarse en ninguna de las carreras, mejor dicho, regatas, y quedaron más o menos ubicados en zonas parecidas, sin chances reales, prácticamente, de poder clasificarse a las finales. Podemos decir que en realidad son cuarto de final, semifinal o final, dependiendo de qué puesto te quedas. El caso de Saubidet consiguió un puesto 15, un puesto 17, un puesto 20. Estuvo rondando los puestos en los que venía estando, pero no pudo igualar su cuarto lugar en la segunda regata. Por tanto, en el general quedó en el puesto 18, quedando muy lejos del puesto 10 y debería tener unas carreras excepcionales de las 4 que le quedan. Y encima que los que están en la zona por delante, pero no clasificándose, bajen mucho, cosa que sería rara. Así que bueno, está difícil. Y para Chiara, peor todavía, porque estuvo siempre por debajo del puesto 20 o menos en las 4 regatas de hoy, y quedó en el puesto 23, o sea, anteúltima. O sea,
tienen que pasar muchas cosas como para que termine quedando puntera. Digo, todas las carreras quiero decir, y que justo los que tienen que coincidir casi que no hay chances probabilísticas. Así que realmente una pena porque es un deporte que, reitero, para mí abre la posibilidad a que hayan sorpresas, pero en este caso para los argentinos no las hubo y no han tenido desempeños tan sobresalientes. Así todo, tienen chances de las últimas carreras tener mejores desempeños y sin importar si van a clasificarlos o no, bueno, cerrar un poco con una sonrisa. Así que el día de mañana tendremos la despedida de ellos seguramente. ¿Y quién te dice si un batacazo histórico increíble con una clasificación inesperada? Que reitero, o sea, imposible no es, más que nada para Federico que tiene un poco más de chances. Continuemos con remo, donde tuvimos las semifinales de doble scull ligero, masculino y femenino. Recordemos, doble scull tiene que ver con que van en su canoa o en su botecito de a dos, y scull tiene que ver con que tienen dos remos, uno en cada mano, en vez de la categoría común, entre comillas, el single, que tenés un solo remo que lo llevas con las dos manos. Además es ligero por el tema del peso, que hay dos categorías, uno que son más pesados, otro que son más livianos, para que no haya diferencias en ese sentido. Los argentinos y argentinas se han clasificado mediante el repechaje, ambos quedando terceros en sus respectivas carreras a estas semifinales, y deberían quedar terceras en una carrera de 6 para seguir avanzando a la final A, la que es por medalla, digamos. Y ambos quedaron últimos en sus respectivas carreras. Ninguno pudo estar ni cerca del tiempo correspondiente o de los que estuvieron clasificándose. Y bueno, era algo esperable, principalmente porque la primera carrera, que era cuando compitieron contra los mejores, habían salido también bastante mal. Y cuando compitieron con los que habían quedado en el repechaje, habían quedado terceros. Aunque yo tenía un poco más de esperanza en los varones porque habían tenido una corta diferencia con Francia, la realidad es que tampoco pudieron y ambos quedaron en el último lugar. Nuevamente, estoy diciendo lo que pasó, no es que haya sido algo vergonzoso o un fracaso. A ver, llegaron hasta las semifinales, son de las mejores del mundo y de los mejores del mundo en su deporte. Pero bueno, a veces no alcanza. Así todo, siguen compitiendo porque van a jugar la final B. Que bueno, en pocas palabras, todos los que perdieron en las semifinales juegan una final, una última carrera, que bueno, es para ver los puestos estos como quedan ubicados. Así que bueno, quizás se les va mejor ahí, que es muy posible que no salgan últimos. Ojalá, la verdad que en ese sentido tengo esperanza de que consigan un mejor lugar. Y seguramente lo consigan. Así que bueno, vamos con ellos. Y que en este caso ambos quedaron afuera el mismo día. Y bueno, sigamos. Y estoy siendo hiper injusto en terminar con esto, porque siento que es la persona, el atleta que menos relevancia va a tener, porque es el que menos personas llegan a verlo. Pero bueno, me quedo hacer el video, perdón, la verdad. Que es triatlón femenino. Hablamos de Romina Biachioli, que quedó en el puesto 47 de 50 y pico que participaron. Y que, a ver, acá no va tanto de puestos, era difícil, es un realmente deporte súper difícil, durísimo, y no era una de las candidatas. Pero lo importante es tener en cuenta lo que hizo, porque fíjense esto, nadó 1,5 kilómetros nadando, después 40 kilómetros en bicicleta y unos últimos 10 kilómetros en trote. O sea, es una locura total. Y estos tipos, lo peor, y esto voy a ser extremadamente específico. Dentro del mainstream del deporte, nadie los conoce. Y no hablo de a Romina Biagioli, Argentina, puesto 47, que tuvo todo el mérito y hizo algo increíble porque terminó, evidentemente. Sino hablo del campeón, que no importa cómo se llama, porque en este caso no estamos resumiendo los campeones, las medallas, pero ¿no les parece increíble de que haya un tipo que sea el mejor del mundo en hacer todo eso? Y así todo, no sea importante. Y quizás es mucho más importante el que hace 100 metros de libres, así. Y digo importante a nivel relevancia mediática, porque me parece que alguien que pueda ser el mejor, primero nadando, después en bicicleta y después corriendo, es un atleta mucho más completo, resistente y, bueno, todo, que cualquier otro que se dedique a otra cosa. Pero no es una opinión que quería dejar acá porque me parece que están muy, pero muy bastardeados a nivel mediático, como ya digo, este tipo de deportes que tienen que ver con la combinación de varias disciplinas y que me parece increíble. Así que bien por Romina, representando en algo que es complicadísimo y que yo te quiero ver. Creo que todos podemos intentar hacer cualquier deporte. Pero este creo que es uno que muchos pueden intentar, pero ninguno puede llegar a terminar siquiera. Es una cosa increíble. Así que hasta acá llegamos, una participación muy larga. Me alegra que todavía tengamos tantos participantes. Pensé que hoy iba a estar mucho más tranquilo y creo que es uno de los videos más largos que hice. Y bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por tu escucha y te recomiendo que te suscribas, ya que estoy tratando de llegar a los 400 suscriptores. Estamos ahí cerquita. Te suscribís, capaz que sos el 400, así que dale, por favor. Y no te lo digo así nomás, porque realmente para mí es un sueño vivir de YouTube. Y cada suscriptor es un paso más cerca de poder tener más relevancia y también de que YouTube me permita intentar tener un contrato y poder monetizar algún día. Así que si querés participar como suscriptor, es un sueño para mí, en serio, es cumplirme el sueño de a poquito. Y bueno, si no podés, pues mucha responsabilidad, un like, un comentario es algo mucho más tranquilo y que también me ayuda. Y si un comentario, ¿qué opinás?
¿Cuál es tu deporte favorito? Y en este caso, ¿qué opinas de triatlón? ¿Qué opinas del maligno que ganó una medalla de oro, ni más ni menos, en estos Juegos Olímpicos? ¿Tienes alguna cosa de corregirme? ¿Algún detalle, algún deporte que te gusta mucho y que yo quizás hablo un poco de la ignorancia? Más que venido a corregirme. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos mañana, que seguimos teniendo deporte. No sé por qué saqué esto.